retomar las riendas de la propia vida. Este vídeo se me ocurrió en una sesión de psicoterapia con una clienta, en la cual, pues comentando ciertas dificultades que tiene en su vida, pues llegó a un insight que se dice en psicoterapia Gestalt, en darse cuenta de que de alguna forma había perdido gran parte de las riendas de su vida y se preguntó ¿en qué momento he perdido las riendas de mi vida? ¿En qué momento se me ha ido de las manos mi vida? Esta sensación de haber perdido las riendas de la vida es algo más común de lo que parece. Encontrarse como aquella canción de Sabina que dice ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? Muy gráfica la canción, ¿verdad? Esa sensación de que la vida pues, nos ha atropellado, nos ha pasado por encima. No sabiendo cómo, no sabiendo en qué momento hemos tomado tal o cual decisión para haber terminado o estar en el estado actual en el cual pues nuestra vida relacional, nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, nuestra vida en muchos aspectos parece que se nos ha ido de las manos, parece que se nos ha escapado y pues como dice la canción, no la reconocemos como propia, no la reconocemos como algo que hayamos elegido consciente y voluntariamente. Vamos a dar aquí unas claves, si no me comen ante las moscas, vamos a dar unas claves sobre pues cómo, algo práctico, como siempre hacemos estos vídeos de psicología práctica, cómo retomar las riendas de la vida. Como digo, cosas muy prácticas en estos vídeos de psicología práctica, en los cuales, mediante una serie de planteamientos, actitudes, sobre todo acciones, nuevas rutinas, nuevos hábitos, vamos a poder ir avanzando en ese retomar las riendas de la vida. Que, como digo, más común de lo que parece, es más común. La primera cuestión es preguntarse si realmente en esta sociedad, en esta cultura auténticamente de locos, con estas obligaciones, con este estrés que parece estar en cualquier parte, en cualquier situación, con estas relaciones tan complicadas, con la falta seguramente de unos valores, de un marco de referencia sobre lo que hacer, sobre lo que guiarse, si es posible tener algo de las riendas de la vida, o directamente si accedemos a Coca-Cola o a Volkswagen o a una farmacéutica o accedemos a alguien las riendas de nuestra vida que nos guíe y nos diga cómo tenemos que vivir. ¿Es posible en esta época pues tomar y tener las riendas de la propia vida? Desde luego es complicado. Es complicado, como decimos, muchos condicionantes, mucha presión, mucho marketing pues bastante intenso, mucha confusión, porque de luego no se fomenta la salud emocional y mental, sino todo lo contrario, se fomenta el consumo, el consumismo, se fomenta pues la vida del hombre light, como decía Enrique Rojas, este psiquiatra, ese hombre light, esa persona light en la cual pues, vive en la superficie y vive pues sin más complicación en principio, que luego es toda complicación, no vivir en complicaciones, no buscar las complicaciones, no buscar pues el compromiso con una vida un poco más profunda. Por lo tanto, ¿es posible una vida, tomar las riendas de la propia vida en este mundo, en este ambiente? Desde luego que sí. Ahora bien, no es sencillo. No es sencillo, como digo, porque hay muchos condicionantes, que hay mucha corriente en contra y tenemos que ir un poco a contracorriente si queremos retomar nuestra riendas, retomar el volante de nuestra vida, desde luego. Hay que hablar también, importante, habiendo contestado sí, un sí rotundo, un sí práctico, un sí que lo digo desde mi experiencia y de la experiencia de muchos clientes de terapia que desde luego retoman cuando se lo toman en serio gran parte de las riendas de su vida. Desde este sí rotundo hay que tener cuidado con ese voluntarismo, esa psicología positiva o más que psicología New Age, ese pensamiento positivo, ese pensamiento mágico, ese coaching, como digo yo, de garrafón de todo a 100, en el que pues de alguna forma la vida es lo que tú quieras que sea y además de una forma muy sencilla. Tú tienes que imaginar que te va a venir no sé qué y tienes que, en fin, pensamiento mágico, pensamiento positivo, realmente muy criticable, realmente muy polémico, realmente con mucha falta de profundidad y que realmente, en mi opinión, no va al meollo de la cuestión. Yo creo que es más un marketing, una forma de vender un producto, un mercado espiritual, como decía Chogyam Trungpa, este gran maestro
hace unos años. Por tanto, hay que tener cuidado. No se trata de ese voluntarismo, de ese si quieres puedes, venga, si quieres. Siempre se habla en este coaching de la riqueza, de que hay que, en fin, prosperar y ganar y estar muy con el dinero, que yo digo que es un poco como ir al desierto para pues proclamar lo buena que es la arena, ¿no? En fin, es un poco, porque si algo desde luego nos sobra en esta cultura, en esta sociedad, es nuestro afán por poseer, por lo material, por el consumo, con lo cual no se trata de este voluntarismo, no se trata de este mágicamente si quieres puedes y ponte a pensar y a manejar tu pensamiento y todo va a cambiar y te va a tocar la quiniela y vas a encontrar aparcamiento y todo de una forma mágica, de una forma porque el cosmos pues está trabajando a tu favor. En fin, todas estas cosas tienen una base por supuesto apreciable, y no quiere decir que todo sea una patraña, pero gran parte de ello, mi modesta y falible desde luego opinión, pues es de gran parte un marketing, una ayuda muy de todo a 100 y que realmente no resulta eficaz por eso, porque lo que no es profundo no suele ser eficaz, lo que no va a las causas del problema y no comprende que el ser humano es un ser muy complejo, las cosas son muy complejas, pues realmente no termina ayudando en mi opinión. Por tanto, dejando a un lado ese voluntarismo y habiendo dicho sí rotundo a que se pueda retomar la rienda de la vida, vamos a poner unas cuantas medidas que podemos empezar a hacer hoy mismo. Podemos empezar a implantar estas nuevas actitudes, nuevos comportamientos, estos nuevos ejercicios, porque también es un ejercicio, un poco de realmente ponerse manos a la obra. La acción lo cambia todo, dice Christophe André, este gran psiquiatra francés. Unas cuantas medidas, como digo, que puedes implementar a partir de hoy y que realmente pueden ayudarte, y tú lo tienes que ver en la práctica y en tu experiencia, a retomar pues el control de tu vida. La primera es quizá la más importante, con mucha diferencia, lo más importante, y esto es hacer algo con, vamos a poner todos el principio de hacer algo con, y esto es lo importante, el victimismo. El victimismo tiene que ver desde luego con esa visión catastrofista de uno mismo, de la vida, esa visión impotente de que realmente no podemos hacer mucho, muy poco. Realmente la vida es un lugar donde todo se nos da hecho, somos seres muy pequeñitos y poco podemos hacer con ello. Tiene que ver este victimismo con la actitud de derrota. Ya antes de empezar a luchar o a empezar, ya estamos derrotados desde el principio, con esa visión de vulnerabilidad. Desde luego el ser humano es un ser vulnerable, ya decía Pascal, el ser humano es lo más vulnerable del universo, lo más pequeño, pero a la vez es lo más grande, porque todo el universo no sabe que existe, y el hombre tan vulnerable sabe que existe, sabe que él mismo existe. Por tanto, evidentemente somos seres vulnerables, pero hay que ir un poco más allá de ese victimismo y comprender el enorme poder que tenemos, el enorme cerebro, la mente extraordinaria que tenemos, con esas cualidades y esa potencia realmente inmensa. El victimista, y todos desde luego somos en alguna medida victimista, el que es muy victimista, el que está de lleno en ese victimismo, seguramente está poseído o se plega ante sus miedos, ante su pereza, la pereza que se dice que es el principio de todos los males. Se plega a su propia pereza y es incapaz de probar cosas nuevas. Está en ese refrán de más vale malo conocido bueno conocido que malo por conocer. Está en ese malo conocido, es decir, prefiere quedarse en lo que conoce, pero no le da miedo porque es algo familiar, que en ese bueno que podría ir, pero quién sabe, el cambio siempre a los seres humanos nos da miedo. El victimista, y eso además, yo en la terapia, cuando tengo una persona profundamente victimista, me echo a temblar, porque realmente hay que hacer un gran esfuerzo para convencer a esa persona de que solo saliendo de ese victimismo, solo saliendo de esa actitud de derrota, de drama, de nube encima que le llueve el sol, de ese
pensamiento autorreferencial, donde piensa que todo, por ejemplo, en mi caso sería ahora pensar que estas moscas han venido aquí a fastidiarme. Evidentemente no, más bien he venido yo a su territorio, que es el campo, y están haciendo pues lo que suelen hacer las moscas, que es pues eso, sobrevivir, como cualquier ser vivo. No, desde luego. Ese pensamiento autorreferencial, donde todo pasa porque me quiere hacer daño a mí, todo, en fin, esas condiciones victimistas, desde luego es un caldo de cultivo tremendo para no avanzar, para quedarse estancado, para jamás tomar las riendas de la vida, para dejarse hacer. David Barnes habla mucho de esto en sus libros, como pues desde luego todos los factores nos afectan, evidentemente. Nuestra infancia nos afecta, nuestras hormonas nos afectan, el clima nos afecta, nuestra cultura nos afecta, nuestras relaciones nos afectan, si tenemos una pareja terrible nos afecta, todo nos afecta. Ahora bien, una cosa es importante diferenciar lo que nos afecta o lo que nos influye a lo que realmente nos condiciona totalmente y no podemos hacer nada. El victimista no piensa que las cosas le afecten, piensa que las cosas son ineluctables, es decir, no se puede hacer nada con ellas. Y esto realmente es una idea terrible. Avanzar del victimismo, darse cuenta de que tenemos un Ferrari en nuestra mente. Nuestro cerebro es un Ferrari, realmente es una máquina extraordinaria, es una máquina potentísima. Ese Ferrari ha dado maravillas enormes, desde las ciencias contemplativas, el mindfulness o el de Oriente, pues hasta la electricidad de Occidente o al automóvil. Ese Ferrari que tenemos en nuestra cabeza, lo que han inventado, han hecho grandes inventos o que han hecho grandes descubrimientos, no son mucho mejor que nosotros, ni tienen un cerebro distinto. Pueden tener alguna capacidad en algún ámbito mejor o peor, pero desde luego tienen nuestro mismo cerebro, no físico. Por lo tanto, comprender que tenemos un Ferrari, y ese Ferrari, pues, solo funciona, curiosamente, como decía aquella frase, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón, Henry Ford. Ese Ferrari solo funciona si nos damos cuenta de que tenemos un Ferrari. Si pensamos, como piensa el victimista, no, es que tengo en la cabeza una especie de coche muy antiguo, de 30 años, de estos que se paran cada 20 metros, que no pueden llevarme a ningún sitio, que están totalmente obsoletos. El victimista piensa eso seguramente, que no es consciente de que tiene un Ferrari en su cabeza, de que tiene un aparato, una máquina extraordinaria, y que si aprende a utilizarla, porque eso es una cosa importante, claro, si aprendemos a utilizarla, si no aprendemos a utilizarla, pues poco vamos a hacer con ello. Si aprendemos a utilizarla, pues podemos no solo retomar la rienda de nuestra vida, desde luego eso sí, pero mucho más, y tener una vida realmente mucho más aprovechada que el que piensa victimistamente, no, es que yo soy muy poquita cosa, yo valgo muy poco, ¿qué voy a hacer? Yo es que, claro, con la madre que tuve, claro, ¿cómo voy a, si yo nací en tal sitio y ahí nadie sale, en fin, ¿qué voy a hacer? Yo, en fin, ese victimismo, esa indefensión aprendida, se llama en psicología también, es la base, ese preferir lo malo conocido, esa pereza, en fin, esas actitudes realmente son la base para no avanzar, para no tomar la rienda de la vida. Todos, como digo, tenemos en alguna medida ese victimismo. Solo cuando nos demos cuenta de ese victimismo que todos tenemos en alguna medida y podamos ir siendo conscientes de ese victimismo y poco a poco desarrollando otras actitudes, no de pereza, sino de acción, de proactividad, no de plegarse a lo que es y de conformismo, sino de rebeldía en el buen sentido. No se trata, por supuesto, de luchar contra lo que no se puede luchar, sino de ver lo que se puede luchar, lo que es cambiable y lo que no es cambiable, y luchar allí donde se puede cambiar y, desde luego, aceptar lo que no se puede cambiar. Pero para eso hay que dar ese paso fundamental, como digo. Este paso es, en esta idea, en este camino de retomar las riendas de la vida, fundamental. Ir más allá del victimismo. ¿Y cómo puedo hacer yo con esto? ¿Qué puedo hacer con este victimismo? Bueno, desde luego puedes hacer muchas cosas. En principio, la psicología cognitiva nos ha dado muchas ideas, contrastado muchas cosas que ayudan al ser humano, a las personas, no solo a las personas con dificultades. Bueno, todos tenemos dificultades, sino, me refiero no a aquellas con más dificultades o con más traumas, sino a todos nos puede ayudar registrar. Vamos a empezar a registrar, vamos a empezar a escribir cuáles actitudes de mi vida, cuáles momentos de mi vida soy una persona
victimista, que se queja, que no pone solución, que busca excusas para no hacer, que es que claro, no tengo tiempo, no tengo energía. Siempre hay algo, siempre hay una cosa para el victimista más importante que pues ponerse a trabajar y a ponerse serio consigo mismo. Por tanto, registrar, en principio, ser consciente de nuestro victimismo, darnos cuenta del enorme agujero que es el victimismo y cómo en alguna medida o en mucha medida nosotros lo tenemos y cómo el tener ese victimismo, esa forma de ver el mundo, de ver la vida, realmente nos estanca. Lo cual, por supuesto, es legítimo. Hay quien prefiere vivir la vida así, estancado, de acuerdo. Es desde luego legítimo. Pero luego, pues, no te extrañe que no avances. Si vives en el victimismo, tendrás una vida de víctima. Si quieres ir más de una vida de víctima, pues tendrás que salir del victimismo. Con lo cual, registrarlo, darse cuenta, reflexionar sobre ello. ¿Cómo soy una víctima? ¿O cómo me tomo la vida como una víctima? ¿En qué momentos, en qué situaciones, con qué personas? ¿Cuándo soy víctima o soy victimista? Y cuándo no lo soy. Y fomentar desde luego cuando no lo soy, porque realmente, como digo, es esencial salir o ir saliendo de ese victimismo, ponerme manos a la obra, realmente ser constante, ser serio conmigo mismo, porque, como digo, sin ello no vamos a luego tomar la rienda de la vida ni vamos a crecer en ningún ámbito. Y tengo mucha experiencia, ya digo, en terapia, muchísimas personas con ese victimismo terrible y les cuesta muchísimo cambiar ese victimismo y, por tanto, avanzar en algún sentido, lo cual es pues triste, claro, porque pues como terapeutas nos gusta que nuestros clientes, desde luego, para eso estamos, que avancen, no pues demos vueltas una y otra vez a los propios problemas. Bueno, primero, victimismo, fundamental, y además con mucha diferencia de los otros. Segundo medida, hacer algo con los objetivos y el sentido de la vida. Esto mucha gente, pues, por ejemplo, a mindfulness o a terapias más humanistas o más espirituales, dicen, pero bueno, esto no es algo rígido, ponernos objetivos, no es perder esa frescura, no es poner unas expectativas que te quitan la frescura de la vida, porque claro, si tengo la expectativa de tal y luego no me sale, me voy a deprimir o me voy a molestar o me voy a enfadar, voy a tener ira, ¿no será mejor no tener ninguna expectativa sobre la vida, ir abiertamente a lo que salga? Hombre, pues esto es muy matizable. Desde luego tener unas expectativas rígidas y estar muy apegado a esas expectativas. Yo quiero ir mañana a tal sitio y si no sale me enfado y digo que la vida es una mierda. Y tener esas expectativas es algo tremendo. Ahora bien, en mi opinión, tener ciertas expectativas, ciertos sueños, digamos, ciertas ideas sobre lo que quiero, pues es perfectamente saludable y no lo veo en absoluto negativo. Ahora bien, con mucha flexibilidad para saber que la vida, desde luego, nos lleva por caminos totalmente inescrutables, insondables y que cambiar nuestras expectativas a veces es lo mejor que nos puede pasar, cambiar nuestras ideas, desde luego. Por tanto, creo que tener unas ideas, unos sueños, unos objetivos, un sentido de la vida es muy saludable. Ahora bien, desde luego tener esa compulsividad y necesitar que esas expectativas se cumplan es tremendo. Pero tener ese equilibrio de tener ciertas ideas, ciertos sueños, desde luego yo tengo muchos sueños en mi vida, desde luego me saldrán algunos, no me saldrán, irán cambiando, desde luego, pero sé dónde quiero ir. Y porque sé dónde quiero ir, pues trabajo con una motivación. El sentido de la vida, cuando tienes un sentido de la vida, cuando tienes un puerto al que llegar, o al menos una dirección en la que caminar, desde luego tienes mucha más motivación, tienes mucha más energía, te levantas sabiendo lo que has de hacer, lo cual, como he dicho antes, como repito, no significa tener esas expectativas rígidas en las cuales, si no me sale algo, bueno, eso es tremendo, ¿verdad? Por lo tanto, hacer algo con los objetivos y el sentido de la vida, lo cual significa, o cómo lo puedo hacer, pues igual, registrar en un cuaderno, aparte de, como hemos dicho, de ese victimismo que tenemos, que nos condena a una vida gris y muy pequeñita, y luego hacer algo con los objetivos y el sentido de la vida, registrar qué sentido de la vida tengo yo, qué quiero conseguir con mi vida, cómo me veo dentro de 10 años, y dentro de 15, dentro de 20, qué quiero ser, cómo quiero que me recuerden cuando espero que dentro de mucho fallezca, cómo quiero que me recuerden, qué quiero dejar como huella. A lo mejor la huella es una estela en la mar, como decía Machado. Bien, pero ¿qué estela quiero dejar? ¿Qué huella? ¿Quiero pasar sin más ni más por la vida? ¿O quiero, pues,
aportar algo, aunque sea en mi granito de arena, en mis pequeñas posibilidades de cada uno. Pero, desde luego, creo que tener objetivos en ese sentido de la vida es importante. Esto lo decía mucho pues Víctor Frank, ¿no? En su logoterapia, el sentido de la vida. Cuando tenemos un sentido, tenemos una dirección, desde luego estamos caminando. Cuando perdemos el sentido de la vida, pues perdemos, decía Víctor Frank, lo más importante que tiene la persona, es ese sentido de la vida, el sentido de querer, de motivarse, de ser algo, alguien. Por tanto, importante, en un cuaderno registra los objetivos, piensa a menudo y ve registrando cómo avanzas hacia esos objetivos, hacia el sentido de la vida. Tercero, hemos dicho victimismo, he dicho objetivos en sentido de la vida. Tercero, hacer algo con el control del tiempo. Desde luego, sin tiempo no tenemos posibilidad de nada. Si no tenemos tiempo, si malgastamos nuestro tiempo. Y esto es muy complicado en las circunstancias, en la vida actual. El tener tiempo para emplearlo en aquello que queremos. Es necesario encontrar tiempo, es necesario encontrar, estableciendo prioridades. Seguramente mucha parte del tiempo que gastamos son cosas no esenciales o cosas esenciales dentro de nuestro paradigma, es decir, dentro de lo que queremos conseguir, que muchas veces lo queremos conseguir sin haberlo pensado. Es decir, por ejemplo, tengo pensado, vamos a poner por caso, pues tener un chalet, porque tengo una casa muy buena, pero me gustaría tener un chalet enorme. ¿Por qué? Pues no lo sé. No lo he hecho muy consciente eso, pero lo quiero. Tal vez porque mi hermano lo tiene y, en fin, la felicidad es ganar un poco más que tu cuñado, como dice el Dalai Lama en aquel libro tan bueno. No lo sé por qué. Bueno, pues a lo mejor es que estoy con un objetivo erróneo. ¿Por qué quiero tener eso? ¿No será más importante dejar ese objetivo y quedarme con mi casa tan a gusto, pero emplear ese tiempo en retomar las riendas de mi vida? Por eso hay que replantearse el paradigma que uno tiene, por qué actúa como actúa, qué objetivos tiene, también un poco relacionado con el anterior, y retomar el control del tiempo. ¿Por qué necesito irme a Tailandia de vacaciones? En fin, no tengo nada contra Tailandia ni contra irse de vacaciones, pero seguro que necesito gastarme 2.000 o 3.000 euros y tener que estar 8 o 6 meses antes ahorrando, por tanto trabajando muchísimo, echando horas extras. ¿Y si renuncio a irme a Tailandia y me quedo pues aquí en Soria, por ejemplo? Bueno, es menos, a lo mejor, exótico, desde luego, pero os aseguro que merece mucho la pena. Yo no conozco Tailandia, conozco Soria, pero merece mucho la pena, desde luego. Pues a lo mejor puede merecer la pena irse a Soria y no a Tailandia, y, sobre todo, el tiempo en ahorrar para Tailandia lo utilizo en mi provecho. Pues puede ser lo mejor, ¿verdad? Bueno, hemos dicho victimismo, registrar, analizar, hemos dicho hacer algo con los objetivos en el sentido de la vida, esa logoterapia que decía Víctor Frank, esa importancia de ver qué estamos haciendo en la vida, hacia dónde vamos. Hemos dicho tercero, control del tiempo, sacar tiempo prioritariamente para trabajar en nosotros mismos, realmente darle importancia y sacar tiempo para... porque sin control del tiempo, si realmente no utilizamos el tiempo, nunca vamos a poder retomar el control de la vida, no vamos a tener pues esa actividad, esas rutinas nuevas que realmente nos hagan decir, no, yo quiero esto y lo estoy empezando a practicar y a conseguir. Cuarto, hacer algo con la gestión de la energía, pues muy parecido al tiempo. Sin energía, por mucho tiempo que tengamos, si estamos muertos, las emociones negativas son ladrones de energía, dice el refrán chino. Claro, cuando tenemos poca energía, cuando estamos reventados, cuando nos hemos pasado la vida luchando contra el jefe, contra los clientes o contra no sé qué, o contra la pareja, que es aún peor, pues hay que encontrar formas de fomentar la energía. Y esto puede ir desde hacer yoga, desde aprender a relajarse, desde practicar mindfulness, desde organizarse mejor, desde prescindir de cosas que no son necesarias. Pues a lo mejor a nuestro hijo de 15 años no es necesario hacerle desayuno por la mañana, pues puede ser. O no es necesario pues que todo nuestra casa esté de punta en blanco y se pueda comer en el suelo. Tanta gente obsesionada con la limpieza. En fin, puede ser un poco guarro, pero no limpio a fondo mi casa a diario ni cada semana. En fin, creo que la limpieza de la casa es importante, pero es menos importante la limpieza de uno mismo, la higiene personal. Yo creo que higiene personal me refiero a interna, no me refiero a ducharse, evidentemente, que ducharse cada día, pero me refiero a esa higiene interna emocional. ¿Es menos importante que las otras higienes? Desde luego,
Yo la veo como tan importante. Entonces, hay que aprender a gestionar la energía, hay que aprender a tener energía y a utilizarla en el buen sentido. Utilizando el tiempo, utilizando la energía, porque sin tiempo y energía no vamos a poder, sin duda, retomar las riendas de nuestra vida. Por muy buenos actitudes o propósitos que tengamos, se nos va a ir de las manos, no vamos a poder retomar, no vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer, el trabajo pendiente, nuestra tarea, que es, pues eso, analizarnos y pues hacer aquello que nos va a hacer volver a coger el volante de nuestra vida, algo tan importante y tan complejo. Hemos dicho victimismo, hemos dicho hacer algo con los objetivos, hemos dicho hacer algo con el control del tiempo, con la gestión de la energía. Es importante, por ejemplo, esto registrar cómo se nos va el tiempo. Y analizar al cabo del día cómo se nos ha ido el tiempo. Pues he dedicado media hora o 1 hora y media a hablar con esta persona, que por cierto no me cae nada bien. Bueno, pues a lo mejor tengo que hacer algo con eso. Control de energía, pues he tardado 2 horas en limpiar la casa, no sé, cada día 2 horas o 1 hora, en mi opinión es excesivo. A lo mejor puedo utilizar menos. 5. Hacer algo con los errores, importante. Darse cuenta de este sentido del Kaizen que dicen en Japón, de la mejora continua. Analizar los errores que cometemos a diario, analizar la pérdida de tiempo, de energía que estábamos hablando antes, hablar las pérdidas de cómo se nos va pues nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra buena voluntad, cómo estamos errando en muchas cosas y analizar esos errores y realmente aprender de ellos. Qué pocas personas aprenden de sus errores. Y cuando tienen un error, pues se lamenta mucho, si han hecho algo de daño a lo mejor piden perdón, pero no aprenden, no analizan, no dicen, oye, ¿cómo he fallado? ¿Y cómo puedo no fallar la próxima vez? ¿Qué puedo aprender de este error? Aprender de los errores es algo extraordinariamente importante. Hoy he hecho esto, he discutido y he perdido un tiempo en discutir con esta persona y no ha valido para nada más que para cabrearme y para cabrear a la otra persona. Bueno, a lo mejor he de aprender cómo este error se ha cometido para no cometerlo. Importante aprender de los errores. El 6, ya repetimos todos, hacer algo con los conflictos propios. Esto significa, por supuesto, que todos estamos con muchos conflictos, todos tenemos una mente muy loca, muy desordenada, pues sería excepcional si queremos retomar, es mucho más fácil retomar la rienda de la vida, cuando en alguna medida resolvemos o damos curso, o al menos seamos conscientes y no estamos en esa huida permanente que es la vida de muchas personas, esa huida de los conflictos. No lo quiero ver, prefiero ver la tele, prefiero ver a Telecinco ahí, esos programas tan buenos y prefiero tomarme mi cerveza. No tengo nada con la cerveza, me encanta, pero claro, si para huir de nuestros problemas pues utilizamos la cerveza, seguramente no es un buen método. Es decir, hay que hacer algo, hay que mirar en algún momento a los propios fantasmas y decir, a ver, ¿qué hago contigo, querido fantasma? ¿Qué hago contigo? Pero algo debo hacer. Desde luego, el fantasma con la cerveza, con la tele, con el sexo compulsivo o con otro tipo, con el porro, como tengo algunos chavales pues tan aficionados pues a la marihuana o a otras drogas incluso, desde luego no es una solución. Que no digo que a veces pues tomas unas cervezas y pues evadirse puede ser una forma de aliviarse, pero como forma constante y habitual no es. Por lo tanto, hay que hacerlo con los conflictos propios. Hemos dicho victimismo, importantísimo. Hemos dicho hacer algo con los objetivos, sentido de la vida, con el control del tiempo, con el control de la energía, con los errores, con los conflictos propios. Todo esto es importante que lo tomes en serio, que lo hagas realmente, que empieces a escribir, que empieces a abrir ese melón de empezar a registrar. Digo, la psicología cognitiva nos ha dado contrastadamente que registrar nuestros propios pensamientos, nuestras propias actitudes, nuestros propios estados de ánimo puede ser excepcional, puede ser muy importante, hacernos conscientes. El último punto va a ser hacerlo con la capacidad de decir que no, fundamental. ¿Cuántas personas, y esta persona a la que dedico el vídeo, esta clienta querida de terapia, pues tiene cierta dificultad con esto, a la que también le invito y le he invitado, por supuesto, muchas veces, a crecer en esta capacidad de decir que no. Es decir, esa capacidad de respetarse a uno mismo para saber decir que no cuando hay que decir que no, de utilizar el tiempo en beneficio propio. No quiere decir, por supuesto, que no intentemos ayudar. Pues, como dice aquella frase, quien no vive para servir no sirve para vivir. Desde luego, la vida es servicio. Ahora bien, servir es, desde luego, pues
ayudar de forma positiva a los demás a crecer, no ser un Kleenex, por ejemplo, no ser un buenazo que va por la vida, un buen samaritano que va siempre ofreciéndose y no importa que le pisen porque siempre pone la otra mejilla. Eso realmente no es respetarse, eso no es respetar el propio tiempo, eso no es hacer realmente el estar siempre pues al servicio de una forma muy servicial y que los demás no importa que se acostumbren y abusen de uno mismo porque uno es muy bueno. Eso realmente no es esa necesidad de complacer, como dice ese excepcional libro de Mickey Fine. Esa necesidad de complacer no es realmente un respeto y no nos ayuda a retomar la rienda de nuestra vida, sino todo lo contrario. Hay que empezar a saber decir no a esa persona que la escuchamos hora y media y no sirve para nada, porque si le decimos algo, le entra por un oído y le sale por otro, hay que decirle, mira, no tengo tiempo de escucharte. A esa persona que abusa porque sabe que hay cosas que... No le podemos dar nuestro tiempo. Decía Fritz Perls, por supuesto importantísimo terapeuta, creador de la Gestalt, decía, cuando ayudamos a alguien, le impedimos crecer. Bueno, esto puede sonar fuerte, pero es que muchas veces es así. Cuando ayudamos más de lo que debemos ayudar, es decir, o de una forma no saludable, impedimos crecer a la otra persona y no le estamos ayudando realmente, le estamos ayudando un poquito para hacerle, pues, mal acostumbrado, caprichoso, dependiente de nosotros. Con lo cual hay que empezar a trabajar con la capacidad de decir que no. Y esto igualmente puedes empezar a registrar cuando dices que sí, aunque quiere decir que no. Cuando no es asertivo, que se dice en psicología, es decir, capaz de decir no, no te ayudo, no voy a eso que tú quieres porque no me apetece, no tengo tiempo o tengo cosas más importantes que hacer. Sin ninguna culpabilidad. Respetarse a uno mismo, por supuesto sin pisar a nadie, faltaría más. No de hacernos sentirnos culpables. Respetar uno mismo, tener unos objetivos, tener unos principios, tener unas bases, no debe hacernos sentir culpables. Dañar conscientemente, manipular, desde luego, evidentemente nos tiene que hacer sentir culpables. Pero respetarnos a nosotros mismos y no complacer con avidez, con compulsividad a los demás, no debe hacer sentirnos culpables. Por lo tanto, estas 7 medidas te doy. Fíjate lo importante que puede ser aplicarlas. Te invito a que durante un tiempo las apliques, a ver qué pasa, registres en un cuaderno, intentes, en la medida de lo posible, ir cambiando estas actitudes. Ser menos victimista, registrar cuando eres victimista, cuando eres una persona en el drama, en la pedreza, en el conformismo, y lo vayas cambiando. Hacerlo con los objetivos, ver cuáles son tus objetivos, cuál es tu sentido de la vida e ir pues afinando ese sentido de la vida, viendo qué es lo que quieres, qué es lo que te viene bien, qué es lo que, pues, cuál es tu afán espiritual, no esa acidia, como decía Claudio Naranjo, esa pereza espiritual, sino todo lo contrario, ese afán espiritual, que a mí me parece, desde luego, el afán más sano que hay, ese afán de crecimiento, ese afán de querer ser algo, hacer algo realmente sano con la vida. Tercero, hacer algo con el control del tiempo, importante, no malgastarlo, aprender a no malgastarlo. Hacer algo con la gestión de la energía. Cuarto, por supuesto, saber que necesitamos energía, que somos energía, que sin energía no somos nada. Quinto, hacer algo con los errores, aprender de los errores, empezar a darse cuenta que si solo aprendemos los errores, si mejoramos continuamente nuestros errores, nos damos cuenta, tenemos un campo, una mina ahí de crecimiento. Sexto, hacer algo con los conflictos propios, no huir de ellos, mirarnos fijamente a nuestros fantasmas y empezar a dejar de huir y a enfrentarlos y, ¿por qué no?, pues darles un curso, una salida. Y séptimo y último, hacer algo con la capacidad de decir que no, aprender a decir que no, a ser asertivo, a respetarse a uno mismo. Bueno, 7 medidas que te propongo, que te reto a que empieces a practicar, porque creo, sinceramente, y te lo digo con todas las ideas contrastadas en la práctica clínica, muy dilatada mi experiencia clínica, que pueden ayudarte desde luego a tomar la rienda de tu vida. Ojalá sea así y ojalá te ayuden sinceramente.